Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio que se llama El Tour de las Abejas, una familia muy bonita que nos recibió para presentar la finca de hoy. Tienen diferentes especies de abejas que ellos han rescatado. Por ejemplo, estoy muy cerca a una especie de abejas que ellos rescataron en el año 2020 en el municipio de Betania, pero este pues es el municipio de Jardín. Tiene más o menos 20 especies rescatadas, las implementa para todo tipo de producciones, no solamente para el café, sino para el plátano, y esto le agrega un sabor especial a los alimentos. También hay que destacar que ellos implementan cultivos orgánicos porque son amigables con el medio ambiente y también con la salud humana, y por medio de la unión familiar están sacando todo este proyecto adelante. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les contaremos cuáles son las diferentes estrategias que están implementando los productores, sobre todo de la cadena ovino-caprina, para mantener la calidad y la inocuidad de la carne. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre un modelo o un método económico bastante particular que sirve para todos aquellos campesinos que no pueden contar con un crédito financiero y que sirve para apalancar diferentes producciones y emprendimientos. Lo están implementando, por ejemplo, en el departamento de Nariño. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca les contaremos la historia de un productor, específicamente un avicultor, que está implementando microorganismos eficientes para disminuir los malos olores y la presencia de moscas en su explotación. Todos los detalles en la finca de... Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En el departamento del Magdalena están realizando proyectos basados en la producción de la cadena ovino-caprina, que hace referencia a la productividad de ovinos y caprinos, con el objetivo de que productores de estos ejemplares tengan más conocimiento de manejos de programa de sanidad, con la finalidad de disminuir la mortalidad y asimismo que se lleve un buen manejo. Además, debido a las bondades que brinda la ovinocultura y la capricultura, la médica veterinaria Cristina Hernández retribuye a que el crecimiento de estas especies ha venido incrementando, y por este motivo es fundamental que los productores realicen protocolos y programación de esta explotación. Magdalena es el segundo productor ovino caprino de Colombia, pero nos hace falta mucha tecnología, nos hace falta que el productor sea más ordenado, organice más su productor. Ellos no saben el potencial que tienen dentro de sus fincas o dentro de sus establecimientos, y lo cual podemos llegar a fortalecer día a día. Uno de esos pasos que hemos logrado en este momento con la cadena es, se han organizado grupos por municipios donde ellos están haciendo un trabajo conjunto con el SENA, donde se están capacitando en buenas prácticas ganaderas ovino-caprinas. Para nuestra entrevistada, es indispensable que los productores de esta cadena ovino-caprina le brinden un establecimiento adecuado. Una de las características que se debe tener en cuenta para la construcción del aprisco es que la instalación sea de madera y cuente con áreas de sombra para proteger a los animales del calor intensivo, fríos y lluvia, además de que los comederos se encuentren en la parte externa para evitar que los animales la ensucien y manteniendo el espacio limpio. Yo siempre hablo que cuando hablamos de tecnificación no estamos hablando de algo impresionante o que genere mucha inversión. Simplemente con ordenar los terrenos, simplemente con mantenerles un área delimitada a ellos, con tenerles una buena casa, una buena vivienda, como por ejemplo acá en este aprisco que estamos, en estas instalaciones, deben ser acordes para contribuir también con el bienestar del animal. Además, en esta finca buscan incentivar a productores de la cadena ovino-caprina con el objetivo de que lleven buenas prácticas ganaderas, recalcando los planes sanitarios que se debe tener en cuenta para la producción y que no tengan impactos negativos. Una de las plagas más comunes es la garrapata, que es transmisora de enfermedades. Por este motivo, es fundamental llevar controles sanitarios, entre ellos realizar desinfecciones dentro de la instalación.
lo más clave en un tipo de explotación, sea cual sea, del tipo pecuario, tenemos que tener en cuenta que la sanidad es un pilar fundamental. Entonces, en caso ovino y caprino, con el ICA no tenemos aún ninguna legislación o algún acuerdo donde deban vacunar obligatoriamente. Entonces, en este momento para ovinos y caprinos no manejamos un tema de vacunación de tipo sanitario como sí lo hay con los bovinos en este momento. Bueno, hasta este momento a nivel ICA, registrada como tal y certificada, solamente tenemos una en el departamento. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Empezar con la gente que ya va un poco más avanzado en el tema, lograr con ellos, lograr la certificación, obviamente con previo acompañamiento, tanto de entidades como los mismos productores, entre ellos mismos se han ayudado y han aportado para lograr que este sueño se realice. La experta asegura que la crianza de la cadena ovino-caprina es fundamental brindarles un bienestar animal. Por este motivo, aconseja a los productores de esta especie en revisar por lo menos una vez al día que no presenten dolores o lesiones con el objetivo de verificar que el animal esté en buenas condiciones de salud. Aquí culturalmente hay muchos ovinos y hay caprinos también, pero los ganaderos son los que la mayoría parte son gente que tiene ganado, que tiene bovinos, y los ovinos los tienen en un segundo plano, los mantienen en la finca y eso para alguna celebración especial. Aunque viene mucha gente del interior de Santander, vienen a comprar aquí pie de crías, pero entonces como igual no hay ningún tipo de estandarización en peso, en nacimiento, en edades, le pagan al productor lo que ellos quieran. Entonces la idea que también queremos es mejorar ese valor agregado que tenemos nosotros que con una estandarización y que podamos ya tener unos precios fijos, unos precios que ayuden al productor porque también ellos emplean su tiempo, emplean sus recursos y pues obviamente el retorno para ellos pues obviamente se ve en la parte económica. El buen manejo sanitario permite disminuir la mortalidad de los animales, además de que uno de los beneficios del bienestar animal es que los ejemplares tienen ganancia de peso. Por este motivo, el manejo adecuado es el primer eslabón para tener mejores rendimientos de productividad. Es supremamente importante que durante el proceso de transferencia de embriones se seleccionen unas hembras receptoras de excelente calidad. Estas deben cumplir con una serie de parámetros que garantizan éxito en el proceso. Entre ellos, sobresale el componente anatómico de la vaca, que tengan habilidad materna y su genética sea lechera. Así lo asegura el médico veterinario y zootecnista Orlando Ortega, quien además recomienda que en el caso de las ganaderías ubicadas en trópico bajo, se deben buscar las hembras que sean de cruzamiento entre razas Bos taurus y Bos indicus. Esas Bos taurus que sean de líneas productoras de leche, ya sea pardo suizo, como en este caso, Holstein, como en este otro, Jersey incluso, que permitan desarrollar una muy buena producción de leche para que ellas, una vez den cría, las crías hechas por transferencia de embriones, esos embriones puedan ser muy bien alimentados y no vayan a fallar en el desarrollo. La habilidad materna del animal y la calidad de su ubre juegan un papel importante dentro de este proceso. Estos dos factores le permitirán a la vaca producir suficiente leche para la alimentación del ternero al momento del parto. La habilidad materna es que el animal tenga una conformación en su estructura, como hablábamos en el tema del gir lechero, que tengan una conformación lechera, pero muy importante que tengan una ubre de muy buena calidad y que tengan una expresión en la producción de leche de esa ubre. Esto se desarrolla en vacas novillas de primer parto o en vacas que ya han sido probadas que son buenas lecheras. Deben tener una conformación de esa ubre muy bien hecha, que los 4 cuartos estén muy bien desarrollados y que estén sanos. El animal debe tener un programa de sanidad muy bien desarrollado para que cuando llegue el momento del parto esa ubre esté sana y pueda producir la leche por todos los 4 cuartos y pueda servir de alimentación para el ternero. Otras de las características que deben cumplir las receptoras está en la conformación anatómica.
esta debe estar en perfectas condiciones para que toda la comida que ingieran se transforme en leche. El componente sanitario también es importante. Por esta razón, desde que son terneras, se adopta un programa de control de enfermedades reproductivas para evitar los abortos durante su etapa de preñez, aplicándoles a los 6 meses de vida la vacuna reproductiva para crear defensas. Con ese componente más el componente sanitario de control antiparasitario, de control de vitaminas, obtenemos unas receptoras que llegan más o menos sobre los 350 kilos listas para el servicio. Cuando ellas llegan a esa edad, con todo su control sanitario, consideramos que ellas están aptas para ser transferidas por un embrión. Ese peso de los 350 kilos normalmente lo estamos llevando sobre los 24 a 30 meses en un programa bien llevado de reproducción. A veces llegan hasta los 3 años, pero digamos que entre los 2 y los 3 años tenemos las receptoras con 350 kilos listos para recibir embrión. Desde que el aparato reproductivo se mantenga sano y no tenga inconvenientes de alteraciones anatómicas o patológicas y que la ubre sea funcional, las vacas pueden ser por mucho tiempo receptoras. Sin embargo, lo ideal es que después del 6º parto se reemplace, pues su capacidad reproductiva disminuye. Tenemos vacas en varias fincas donde ya han tenido 4 y 5 partos por embrión. Ya después del 5º, 6º parto, ya uno consideraría que ya pierde un poco su capacidad reproductiva y en ese caso se desecha, vienen otras receptoras que vienen, que son las de reemplazo, o se dejan para preñar con toro para ya un programa normal dentro de la finca. El embrión debe aguantar los 9 meses en la vaca y por eso el cuidado de esa receptora es muy importante. Recordemos que el éxito del proceso depende de un plan alimenticio adecuado y del cumplimiento de todos sus protocolos sanitarios. No tener patrimonio, prendas de garantía en hipoteca o ingresos certificados frecuentes son básicamente las limitantes para que muchos campesinos colombianos no puedan acceder a los créditos de los bancos e incluso de las entidades financieras del orden solidario, lo que en consecuencia no les permite sacar adelante su emprendimiento o autoempleo. En el municipio de Pasto y con algo de paciencia, decenas de familias ya no tienen ese problema y han convertido a sus vecinos, amigos y familiares en aliados mediante lo que han llamado ahorros por autogestión. Eso les permite emprender cada asociado su propio proyecto productivo. Aquí el interés común es resolver sus problemas, sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, del vestido, de la educación para los hijos. Es cuando se unen todas esas necesidades en un grupo y entonces hace que permanezcan fieles y firmes en ese propósito. Desarrollar esa economía que en principio nace en la informalidad, pero que a medida que va creciendo ya se vuelve una economía formal. La clave, según nuestro entrevistado, administrador de empresas y actual secretario de Agricultura de Pasto, está en separar una parte de los ingresos que se obtengan diariamente para llevarlos a un fondo común, integrado por personas de absoluta confianza y con objetivos similares. Ese dinero se pone en circulación entre los mismos socios y luego es retribuido con intereses. En el momento tenemos más de 700 ahorradores en 24 grupos, 411 personas corresponden a mujeres. Los denominamos autogestionarios porque es unir voluntades de grupos de personas que van entre 20 hasta 60 personas. Ellos se unen para voluntariamente reunirse una vez al mes, hacer pequeños ahorros, entre 20.000 a 200.000 pesos como cuota mensual. Se hace un fondo común y de ese fondo común se va haciendo los créditos a los asociados. Esta dinámica ha permitido que personas que no puedan acceder a los créditos puedan con el tiempo ir obteniendo créditos en principio muy bajos de 200.000, 400.000. Acá todos los miembros del grupo, muchos incluso sin ninguna formación académica, tienen participación y están regulados por las normas que ellos mismos determinen. Cada asociación tiene un reglamento interno, tiene unos estatutos y se basa fundamentalmente en algo de nuestros antepasados, el valor de la palabra. Es el código de honor, es la responsabilidad, es la honorabilidad, es la honradez la que permite
¿no? Que se generen confianzas. Cuando se le entrega a una persona un dinero sin que tenga que firmar ninguna garantía, en ese momento se empiezan a rescatar los valores de la honestidad, de la responsabilidad. A pesar de que la confianza es el principal capital del ahorro por autogestión, existen como mínimo 5 preceptos que garantizan la permanencia y la funcionalidad del modelo. A estos se les denomina reglas de agua, puesto que consideran culturalmente que es más importante el agua que el oro. Tiene que haber un grupo humano, de mínimo unas 20 personas, para que esto sea viable. De ese fondo común no se hace créditos a ninguna persona que no se asocia, como tampoco se le recibe un solo centavo a nadie que no se asocie. Prestar solo 3 veces el valor ahorrado también es otra regla fundamental. Otra de las reglas fundamentales es que sea libre la cuota, o sea, no se les puede decir todos ahorren de 20.000, todos ahorren de 50.000. Cada mes debe haber el pago de intereses y cada mes debe haber devoluciones. Entonces, eso significa pues que mensualmente van habiendo nuevos créditos. Yo a veces les digo que los bancos pues se mueven a veces 5 días, 6 días a la semana, no es lo que significa 20, 24 días al mes. Acá los fondos de ahorro y crédito autogestionarios se muevan al menos una vez al mes. Otra de las ventajas de la economía por autogestión, según Luis Bastidas, es la motivación del ahorro y el emprendimiento en niños y jóvenes, puesto que desde los 12 años estos pueden ser socios. Adicionalmente, la estrategia crea tejido social. Hay momentos muy bonitos cuando las personas empiezan a compartir el tinto, empiezan a compartir un almuerzo. Hay grupos que tradicionalmente empiezan a turnarse. En un mes la reunión es don Pedro, al siguiente mes don doña María. Conocido desde hace 17 años en la región, el modelo se apoya en otras tesis como producir los alimentos en la propia casa, desarrollar la economía solidaria y crear empresas con responsabilidad social y ambiental, en una realidad donde las oportunidades laborales son cada vez más escasas y donde estamos llamados no a salir a buscar trabajo, sino a ser generadores de empleo. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué regula el pH de las aguas en la acuicultura? A. Sal marina. B. Productos químicos. C. El clima. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué regula el pH de las aguas en la acuicultura? A. Sal marina. B. Productos químicos. C. El clima. La respuesta correcta es la A. La sal marina es rica en micominerales como el hierro, magnesio, flúor y otros más que regulan el pH de las aguas de la piscicultura, evitando así un alto nivel de mortandad. Una de las características elementales para tener una buena productividad en un hato ganadero se debe al suministro de forraje, porque este le aporta alto contenido nutricional, especialmente de proteína. Para este ganadero es indispensable realizar manejo del pasto con la finalidad de sembrar el tipo de forraje adecuado según las condiciones del suelo y clima. Estamos en el municipio de Mates, que es un municipio, estamos muy cerca al canal del dique. De hecho estamos a 300 metros de una ciénaga, la ciénaga del Tupe. Aquí manejamos una variedad de pastos dependiendo la altimetría y el encharcamiento de cada uno de los sectores que estamos trabajando. En la tierra de ciénaga manejamos la alemana, y hay otros pastos que aguanten mucho agua. En la zona más baja manejamos la climacuna, el angleton y la admirable, y en la zona más alta, como la que estamos ahora, manejamos las estrellas. Para determinar qué tipo de forraje se puede sembrar de acuerdo con las condiciones del suelo, tenga en cuenta algunos aspectos. Adaptación: analizar el suelo donde se va a sembrar con la finalidad de determinar las necesidades fertilizantes. Por ejemplo, en el caso de las gramíneas es necesario aportarle nitrógeno y las leguminosas calcio.
Y el suelo debe contar con un sistema de drenaje. Resistencia del suelo. Aquí se analiza la resistencia tanto del forraje como la carga animal debido a la presión de pastoreo. Como esta es una zona que la calidad de tierra es muy similar, básicamente todo depende del encharcamiento y de la capacidad del pasto de aguantar inundación, encharcamiento. Es un pasto braquipará, es un pasto que aguanta mucha inundación. De hecho, podemos ver la cantidad de agua que soporta. Es un pasto para las zonas más bajas de la finca que no permanecen inundadas por más de 45 días. Este es un pasto muy rico en proteínas y es un pasto que aguanta bastante cantidad de ganado. Es un pasto que es ideal para este tipo de zonas, zonas que, como le dije, se mantienen inundadas por máximo 45-60 días. Según nuestro entrevistado, el forraje que se puede sembrar en zonas de clima cálido son las gramíneas. Pasto angletón, que crece en suelos fértiles y arcillosos que poseen buen drenaje, con una adaptación de temperatura que varía entre los 24 grados y 30 grados centígrados. Además, su uso es para pastoreo directo o ensilaje. Pasto estrella, crece en suelos francos o franco-arcillosos, resistente a la sequía, además de que su uso principalmente es para pastoreo, pero también para ensilaje. En este potrero es un potrero alto, con poca exposición a la inundación. Este es una estrella mejorada, es un pasto tipo estrella, con mucha calidad en proteínas y tiene las ventajas que aguanta mucho ganado y de igual manera se tupe mucho, es invasiva y previene el crecimiento de malezas donde el pasto está bien establecido. En zonas de clima frío se puede sembrar gramíneas como por ejemplo quicuyo. Crece en suelos de textura media y ligera, además de suelos arenosos, húmedos y fertilizados, que tengan un pH entre 5.5 y 7, con una adaptabilidad de temperatura entre los 15 y 25 grados centígrados. Pasto azul. Crece en suelos profundos y fértiles que cuenten con buen drenaje, que tenga un pH entre 6 y 6.5, con una adaptabilidad de temperatura que oscila entre los 10 grados a 17 grados centígrados. Yo creo que el mensaje más importante que venimos pregonando, sobre todo desde Fedegan, es la conservación de alimentos para las épocas críticas, ya sea para cuando haya demasiado verano o cuando tengamos demasiada agua. Es importante irnos preparando, ir planificando. En la planeación es la base del éxito de una ganadería y de una empresa ganadera como tal. Es fundamental realizar un análisis para obtener forraje de alta calidad para el suministro de los bovinos. Por otro lado, la tecnificación de factores como el clima y suelo permiten identificar el tipo de forraje adecuado. Una de las recomendaciones que brinda nuestro entrevistado es que se maneje carga de animales por hectárea moderado por periodos, para permitir la recuperación de la cobertura forrajera con la finalidad de tener rentabilidad. Los olores que se propagan a través del aire y la presencia de moscas en los galpones avícolas se han convertido en un dolor de cabeza para los avicultores de Colombia. Estos son producidos por una mezcla de gases y vapores, muchos de los cuales se generan por la descomposición anaerobia de la gallinaza, la mortalidad de las aves dentro del galpón, alimentos y otras materias orgánicas. Estas sustancias son las causantes de los denominados olores ofensivos. Son muchos los materiales orgánicos que al degradarse generan moléculas o compuestos causantes de olores que son incómodos para el olfato del ser humano. Sin embargo, avicultores de la granja Los Lirios, ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, han recurrido a la implementación de microorganismos eficientes que trabajan simbióticamente y han mitigado estos fenómenos. Nosotros en esta granja realizamos una fumigación con microorganismos eficientes. Esto nos ha ayudado bastante a evitar olores, a evitar que se genere propagación de moscas, porque desafortunadamente donde hay aglomeración de animales pues se generan insectos como moscas. Entonces nosotros hacemos una fumigación semanal con microorganismos eficientes. El encargado del galpón
sabe que todos los viernes se debe fumigar o los fines de semana, el sábado, se debe fumigar todo el galpón. Estos microorganismos nos han ayudado primero pues a evitar enfermedades, ¿sí? Porque son bacterias benéficas que ayudan a que los animales estén en aptas condiciones. Esta técnica biológica de control y mitigación de olores está basada en microorganismos que degradan las sustancias causantes de olores. Al erradicarlos, también disminuyen la incidencia de moscas dentro del galpón. Las bacterias benéficas lo que hacen es empezar son como macrofitos, que empiezan a comerse otro tipo de bacterias que pueden aumentar su incidencia y eso es lo que nos puede generar a nosotros olores. Entonces las bacterias en sí funcionan muy bien porque primero generan el impacto de olores. Segundo, disminuye la incidencia de moscas por lo mismo, porque son bacterias que se utilizan mucho en pozos sépticos, se utilizan mucho en fumigación para evitar que esto propague algún tipo de enfermedad. Primero, pues no se generan impactos como olores. Segundo, no tenemos alta incidencia de moscas. Si usted está dentro del galpón puede ver que no hay mosca. La mosca genera estrés en los animales, genera que bajen su producción porque es complicado tener animales que lo estén molestando a uno. Entonces no tenemos olores ni alrededor porque obviamente podemos estar dentro del galpón, pero los olores con la rosa de los vientos pueden estar hacia abajo. Y hasta el momento pues no hemos tenido ni quejas de ninguna de la comunidad ni gente aledaña a la granja. La fumigación se hace semanalmente a través de una fumigadora de 20 litros. Esta medida alcanza a impactar un galpón de más o menos 10 por 5 metros, en donde habitan cerca de 450 gallinas ponedoras. Nosotros lo que hacemos es, aplicamos en una fumigadora de 20 litros, aplicamos 10 litros de M&M y otros 10 litros de agua. Y eso lo generamos por todo el galpón, fumigamos por fuera, fumigamos por dentro, los nidales, los animales. Entonces nos ha funcionado perfecto. Avicultores de esta finca recomiendan adelantar la fumigación cuando haya tiempo seco para que los microorganismos impregnen el galpón sin ningún inconveniente. Si lo hacen en momento de lluvias, el agua podría afectar el proceso. La fumigación depende también de los factores externos, como el ambiente. Lo más recomendable es hacerlo cuando esté haciendo sol, porque si fumigamos cuando está lloviendo, pues no estamos haciendo absolutamente nada. El químico se iría, el microorganismo se baña, se va, pero lo hacemos es en momentos en que esté haciendo bastante sol, para que así no se pierda esa fumigación. Para evitar la aparición de malos olores, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, recomienda implementar buenas prácticas asociadas al control de la materia orgánica que se pueda degradar, al igual que las condiciones de operación de los galpones, esencialmente temperatura y humedad. En la medida en que la materia orgánica, gallinaza o alimento esté expuesta al ambiente en condiciones aerobias o anaeróbicas, tendrá lugar su descomposición, proceso en el cual se generan las sustancias volátiles causantes de los olores nauseabundos. El camarón puede habitar en aguas tanto dulces como saladas, habita en zonas rocosas y se alimenta de algas. Debido a su carne jugosa, es un alimento que se consume mucho en el país. Para que la recolección del camarón se dé en óptimas condiciones, es vital que el productor siga los parámetros comerciales y una adecuada cosecha. El proceso inicia cuando el marisco se extrae del estanque en donde se ha mantenido. Luego se baja el nivel del agua y se coloca el animal en una mezcla de agua y hielo que esté a menos 0 grados centígrados, ya que la muerte siempre debe ser por hipotermia. La cosecha, si voy a cosechar el estanque yo debo tener ya una programación. Voy a cosechar mañana a las 2 de la tarde. Yo a partir de hoy comienzo a bajar el nivel al estanque. Toda la noche hasta dejarlo un cuarto de piscina al día siguiente y a las 2 de la tarde ya debe estar en un cuarto de piscina del volumen del agua que tengo y ahí debo tener toda la biomasa. El camarón debe llegarme vivo a unas tinas, a unas bandejas grandes, unas tinas grandes que me caben 400 kilos, ahí debe morir por hipotermia. Ahí debo tener un agua totalmente fría, sacarlo vivo y que muera con un shock térmico.
En cada proceso de cosecha es recomendable que el productor realice cateos cada 30 minutos para verificar la textura y calidad del producto. Además, verificar el oxígeno de la piscina donde se mantienen los camarones. Procedo a cosechar y debo darle un buen manejo, no sacar el agua totalmente porque el camarón se me va a quedar seco, se me le va a bajar los oxígenos y se me va a morir dentro de la piscina y lo daño. Y entonces o lo mudo, lo estreso, lo mudo, entonces ahí debo darle un buen manejo a la cosecha como tal. Existen unos materiales empleados para la cosecha del camarón, como por ejemplo una tina con una capacidad de mínimo 1500 litros con hielo para el enfriamiento, una balanza, un termómetro, una atarraya, un oxigenómetro, entre otras. En este cultivo, si yo te hablo de un estanque, que tenemos, yo puedo sembrar un determinado, en vez de sembrar 30 animales por metro, sembro 40 animales por metro. A los 65 días le hago una precosecha para descargar un poquito de estanque, para no tener las caídas de oxígeno, saco el tití y dejo correr el camarón, que llamamos mercado nacional. Eso sí me está asimilando entre 90 a 100 días. Ya debe estar apto para el cultivo, para salir al comercio como tal. Los parámetros que el productor debe tener en cuenta son varios, entre ellos que el cultivo de los camarones se dé en una temperatura que oscile entre los 27 a 29 grados centígrados, ya que son animales de climas tropicales, subtropicales y templados. En este negocio, en este cultivo como tal, hay dos exigencias. Tenemos la talla, se habla de talla, lo que es la talla de camarón tití. Es un camarón que asimila entre 8 y 9 gramos. Entonces me exigen esa talla para poder comprarme el camarón. Y tenemos la otra exigencia, es el camarón grande, el camarón que llamamos mercado nacional, que asimila entre 13 y 14 gramos. El camarón, cuando sale para ser comercializado, debe contar con una textura, talla, peso y color ideal, que no se encuentre manchado, ya que así no podrán recibirlo. El productor debe realizar una buena limpieza para que su sabor no se altere. Además, es vital que se calculen las cantidades ideales a comercializar. Por eso es de suma importancia que se realicen muestreos a las piscinas semanalmente. Las condiciones, primero que todo, es la talla, la textura y buen color y buen sabor. Y tener preciso lo que voy a proponer. Yo si llego al comprador, le digo, tengo un estanque que aspiro a sacar 2.500 kilos de camarón, debo estar ahí en los 2.500 kilos. Los muestreos se realizan aquí en mi finca a partir de los 30 días de sembrado del animal. Sí, de ahí le hago un muestreo, yo tengo una atarraya forada o tarada, que tiene una área de diámetro de 1.6 de área. El estanque debe tener exactamente el área definida del estanque para poder sacar un promedio de lo. Finalmente, cumplir debidamente con todos los requerimientos necesarios le permitirá brindar un producto sano y rico en nutrientes, lo que hará que su producción mejore. Ya les hablaremos desde el departamento de Bolívar del ganado puro sintético y las diferentes maneras de llegar a él y sus beneficios. Todos los detalles en instantes. Cuando nos referimos a la cloquez, nos damos cuenta de que estamos hablando de las gallinas que dejan de poner huevos. Por eso en el siguiente informe les daremos algunas recomendaciones o consejos para prevenir y controlar esta patología que tanto genera dificultades en las explotaciones de nuestro país. Ya les contaremos la historia de un adulto mayor que llegó como trabajador a una finca del departamento del Atlántico y ya es todo un ejemplo de superación, es un gran referente en esa región. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El doble propósito en el Trópico Bajo, con mayor orientación hacia la producción de leche, es el logro de la Hacienda Bajos del Palmar, ubicada en el municipio de Arjona, departamento de Bolívar. Una ganadería de tradición familiar que desde hace 13 años, sin el visto bueno de su mentor, decidió apostarle al trabajo genético mediante el ganado puro sintético. Hoy sus herederos no se arrepienten de los resultados obtenidos, con incluso un doble ordeño. Mi padre fue un hombre que fue reacio al principio, al cambio, pero luego de que vio la producción, vio la rentabilidad, vio todos los beneficios que trae el ganado guirolando, creo que murió contento con haber acertado en un cambio. Aproximadamente más de un 75% en utilidad, en ganancia
de la ganadería que tenemos actualmente con la ganadería tradicional que teníamos. El trabajo de cambio, que empezó con ganado comercial cebuino de la región, tiene como objetivos, además de la productividad, tener animales capaces de afrontar las condiciones climáticas adversas de la región, con escasez de lluvias y pasturas en determinadas épocas del año, bovinos que tengan un alto porcentaje de conversión alimenticia y de resistencia a parásitos y enfermedades. Así la solución estuvo en la hibridación hasta conseguir el nivel sintético. Aquí en nuestros predios dejó de llover en el mes de noviembre y este año empezó la lluvia el 20 de mayo. La genética de estas vacas están capacitadas, ¿cierto?, para dar alta producción lechera. Si en la mañana una vaca me da 10 litros de leche, en la tarde me debe de dar unos 6 litros de leche, produce un 60% en la tarde. En este ejercicio de sintetizar genéticamente la productividad, además de la paciencia debido a los cruces escalonados, es fundamental el trabajo minucioso cuando se realiza cada hibridación entre las razas Holstein y Gyr por sus niveles sanguíneos. El Girolando está basado en lo que es el cruce de dos razas puras, que es el Gyr, que es un cebuino, con un Tauros, que es el Holstein en este caso. Cruzándolos en sus purezas alcanzamos a obtener lo que podemos ver aquí, que es una F1 o media sangre. Lograda la media sangre para llegar al Girolando puro sintético por la línea materna, es decir, con vientres inicialmente Gyr y toros de producción lechera Holstein, se requiere como mínimo de 3 generaciones de cruzamiento. A esta vaca F1, cuando alcanza su nivel de reproducción, aproximadamente a los 30 meses de edad, la trabajamos con un toro Gyr puro. Con eso obtenemos nosotros un animal, que es un F2, o es el 3/4 Gyr por Holstein. La genética Gyr va disminuyendo la cantidad en la producción de la leche, pero mejora la resistencia, la estatura, los ligamentos, la vida útil y la conformación sobre todo de las ubres. El secreto está en equilibrar estas variables. A ese 3/4, que es un 75% Gyr por un 25% Holstein, lo llevamos a un cruzamiento con el Holstein en su pureza de nuevo, para obtener este animal que tú miras aquí, que es una 5/8, 3/8, que es ya conocida como el Girolando, que a su vez ya se constituye en una raza para seguir sus cruzamientos con el 5/8, 3/8, como ves la hija, que es una ternera PS ya, que es pura sintética. Otra manera de sintetizar genéticamente la productividad es basándose en el trabajo con la línea paterna, la cual acorta el número de cruces necesarios para llegar al puro sintético, pero inicia igualmente después de lograr el vientre media sangre, es decir, el 50-50. Un torete de la raza Girolanda ya, 3/4 Holstein por 1/4 Gyr. Este es un cruce que se utiliza también para las vacas F1 y acortar el proceso hacia el 5/8. Son animales de bastante precocidad y producción de leche y que de una vez arrojan con las vacas F1 el producto final, que es el 5/8, 3/8, para buscar ya el puro sintético Girolando. La idea siempre es que la vaca Girolanda pura sintética, o conocida también como Girolanda Plus, supere en producción a la madre, es decir, que en este caso sobrepase los 15 litros de leche diarios. Aquí tenemos otro ternero ya de la constitución racial 5/8, 3/8, para trabajar con la vacada 5/8 y sacar el puro sintético. Este otro tipo de animal es lo que conocemos ya como un 5/8, 3/8 de la raza Girolando. Es un toro ya para trabajar con hembras 5/8, 3/8 y obtener el 5/8 PS o el puro sintético. Ante tal nivel productivo, la hacienda Bajos del Palmar debió mejorar sus pasturas para no tener que suplementar. Así, en el 40% de la finca, que son tierras bajas, se establecieron forrajes como La Estrella, Admirable y Uraqui Pará. En el restante 60%, que son terrenos semiondulados, los pastos son la Tanzania y decumbens. La cloquera o cloqués es un estado fisiológico normal en que las hembras de aves se concentran en la incubación de sus huevos una vez que han completado la nidada
y dejan de poner. Este fenómeno también se define como un estado fisiológico de las aves en el cual se produce un receso en la postura y adquiere el hábito de la anidación. La incubación es la parte de la avicultura que tiene por objeto colocar los huevos fecundados en condiciones tales que el desarrollo del embrión continúe su curso, terminando con el nacimiento del pollo. La cloquet son gallinas que no colocan, que no están en producción, y son gallinas que se acuestan, que se quedan quietas en los nidales y lo que hacen es calentar huevos, pero no colocan huevo. Y esas gallinas pueden llegar a volver a colocar huevo, pero es un proceso donde toca encerrarlas en una jaula, donde toca darles al alimento y llevarlas a otra condición corporal para que ellas empiecen a colocar. Para evitar que este fenómeno aumente dentro del galpón, productores de la granja Los Lirios, ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, monitorean las posturas diarias de sus aves con el fin de identificar a las cluecas, retirarlas y evitar que ocupen los nidos de las que ponen regularmente. Nosotros en la granja, como lo decía anteriormente, lo que tratamos es de evitar que las gallinas en la noche ingresen a los nidos, porque muchas de ellas que no están colocando huevo, lo que hacen es que se meten en los nidales y eso, que ellas quedan dentro de cada nidal y lo que evita es que una gallina entre a poner huevo. Entonces lo que está generando dentro del galpón es que encontremos huevos regados por todo lado. Esas gallinas las identificamos, las sacamos del galpón y las dejamos a un lado para que sea un lote de engorde. Entonces lo que tratamos de evitar es disminuir los gastos y disminuir el consumo de estos animales que realmente pues para nosotros no están siendo productivos. Para identificar a tiempo la cloquez, estos avicultores realizan bimensualmente una prueba de sexaje en donde evalúan el tamaño del oviducto introduciendo 2 dedos. Esto permite detectar a las gallinas cluecas. Lo hacemos cada mes o cada 2 meses, dependiendo del tiempo que tengamos, pero tratamos de hacerlo cada mes. Es tomar cada una de las gallinas y hacerle un sexaje en la cloaca, identificando de que cada gallina, donde nosotros lo hacemos muy artesanal, es colocar 2 dedos en la cloaca donde se identifica si caben los 2 dedos, es porque es una gallina que tiene una cloaca grande, que se nota que está produciendo huevo, y la que realmente el canal está totalmente cerrado, pues es una gallina que no está en producción y también sale del galpón. Tan pronto descubren esta irregularidad, los productores retiran a la gallina clueca con el fin de engordarla y venderla para consumo. Pues nosotros lo hacemos en esta granja, lo hacemos de esa forma. ¿Para qué? Para poderla engordar y poderlas vender. Que hay muchas personas que les gusta llevar esas gallinas para consumo o para otro tipo de actividad, no sé qué realmente quieran hacer con ellas, pero nosotros en esta granja lo único que hacemos es apartarlas y sacarlas del galpón. Pero muchos se preguntarán, ¿qué origina la cloquez? Pues es cuando la gallina deja de producir prolactina. Esta es la hormona para incentivar la producción de huevos y secreta la hormona de la oxitocina, que hace que la postura se trunque y entre en este estado. Asimismo, tiene origen por errores de manejo, como excesiva densidad de animales, insuficiente número de bebederos y comederos, inadecuada ventilación, escasa intensidad luminosa o falta de uniformidad en la iluminación. Una de las señales que permiten identificar la cloquez es el peso del animal. Tienen una condición corporal baja, son gallinas que no tienen tanto peso y son gallinas que el plumaje son sin plumas, si me hago entender, son desplumadas, digámoslo así. Y son gallinas que cacaraquean a todo momento, son gallinas que están poco activas. Aunque muchos productores ven a la cloquez como un problema, otros piensan que gracias a ella queda asegurada la perpetuación de la especie, en donde se le permite al embrión continuar su proceso para el nacimiento del pollo. El proceso de adiestramiento es una técnica que usan los ganaderos con la finalidad de guiar el ganado en su comportamiento para que sea tranquilo. El buen manejo permite que el productor pueda tener más control sin necesidad de forzar el animal con acciones bruscas o de mucha fuerza que hagan que el bovino reaccione de manera violenta. En este acto se inician en los primeros meses de edad para que sea más eficiente la docilidad con ayuda de herramientas como cepillos, banderines y lazos. Lo preferible por ahí de mes y medio que empiece uno a trabajarlo, ¿sí?
Pero también, o sea, hay animales que ya grande uno los puede trabajar, sino que, como le digo, ya el riesgo es que o sea, va a bregar más uno, de pronto se puede de pronto fregar el animal porque ya hay que meterle más fuerza y todo. Entonces, pues por eso es preferible así pequeños. Según Alirio Escobar, es indispensable iniciar el proceso de adiestramiento cuando tienen una edad de vida corta, por medio de herramientas visuales que permiten llamar la atención de los terneros. Una de las herramientas que usan son los cepillos que generan confianza en el animal para que vaya perdiendo el miedo y no sea esquivo, además de fortalecer la comunicación a través del contacto físico. Tiene que uno demostrarle mucho cariño y todo a los animales y ya empieza uno con una banderita a trabajarlos, a moverlos para que ellos vayan perdiendo, para descosquillarlos, van perdiendo el miedo. Y ya después con un cepillito los van cepillando, ya ellos se van acostumbrando a uno. Y ya ellos después son los que le arriman a uno para que lo sobe y todo, y ahí empieza el proceso. Otra de las herramientas que usa para el adiestramiento son los banderines, que se elaboran con bolsa de fibra y posteriormente se amarra un palo. Esta herramienta permite dirigir los movimientos de los bovinos, reemplazando los fuertes movimientos del productor y ayudando que el bovino pueda ser domado sin acciones fuertes. La posición depende del productor, es decir, si se quiere que el animal dé la vuelta, solo se debe hacer un leve movimiento en la parte de atrás del bovino sin tocarlo. Pero para que el animal avance, se debe hacer frente al animal con la bandera desplegada al costado. Estos banderines es como para uno irles quitando el miedo, ya usted empieza a moverle la banderita y ellos van perdiendo el miedo ya, porque ellos cuando entran pues vienen, o sea, son nerviosos, están criados, ya con el banderín empieza uno a sobarlos, a molestarlos y ya ellos van perdiendo el miedo y se van descosquillando. Un animal adiestrado es, o sea, empezando en el manejo, que un animal que usted no va a bregar, no va a tener riesgos que de pronto lo golpee, porque pues hay toros que ya cuando empiezan a entrarle a vacas y todo eso ya se van como volviendo agresivos, mientras que un animal ya así adiestrado ya respeta más, lo acostumbra a uno a hablarle y todo, ya ellos escuchan y se tranquilizan. Para lograr tener un eficiente adiestramiento, esta práctica debe ser constante y repetitiva para que el bovino se vaya acostumbrando a medida del tiempo. Otra herramienta que usa nuestro entrevistado es por medio de lazos que los va jalando poco a poco para que se vayan acostumbrando a cabrestear, teniendo como resultado que el animal se deje guiar y camine hacia donde le indican. No, ellos ya llegan que se acostumbran a que eso cualquier persona lo puede sobar, acariciarlos, que muchas veces en una feria uno los lleva, ya todo el mundo le arrima, entonces ya ellos acostumbran y animales que ya se acostumbran, que las personas los acaricien y todo. Estos animales los adiestramos porque pues estos son ejemplares de llevar a ferias y toda esa vaina, entonces entre más dóciles sean mejor porque menos se va a bregar en una feria, tienen mejor comportamiento y todo. Aquí aparte del banderín y el cepillito, también a ellos se les coloca música y todo para que se vayan acostumbrando al ruido. Que cuando lleguen a una feria ellos ya no se van a asustar ni nada y no se estresan mucho, ya ellos van acostumbrados al ruido. Uno de los objetivos de adiestrar de manera adecuada al ganado es que permite que se siga conservando el bienestar de los animales y asimismo reducir el esfuerzo físico del trabajo ganadero al evitar reacciones agresivas del animal. Con 79 años de vida, 43 de ellos trabajados en la ruralidad, Orlando Fierro Sánchez, tolimense de nacimiento y costeño de corazón, llegó como técnico agrícola de una reconocida empresa a esta finca del municipio de Repelón, departamento del Atlántico. Hoy, además de ser uno de los ganaderos más reconocidos de la región, se da el lujo de ser el propietario de uno de esos lotes que tanto caminó cuando era empleado. La realidad para quienes eran sus jefes cambió según él debido a la apertura económica del cuatrenio 1990 a 1994. No se demoró más tomate porque hubo problemas. Aquí todos esos tomates que salían eran cantidad, eran de dos empresas, California y Fruco. Y aquí eran 650 hectáreas de Fruco y California 350. ¿Sí? Todo ese tomate lo procesaban aquí en Barranquilla.
Cuenta don Orlando que hace 25 años cada hectárea de este predio, ubicado al suroccidente del departamento, producía hasta 27 toneladas de tomate de aliño o de mesa por hectárea. Al comprar la finca trató de mantenerse en esa economía, pero por las condiciones de mercado a los 3 años debió migrar hacia la ganadería. Hasta ese momento, un renglón supremamente desconocido para él. Yo compré 9 vacas y esas vaquitas yo eran cebú con pardo, pero ahora he aprendido siempre con el ganadito. De esta manera, la finca Piedra Moler aportó en el apelativo con que hoy se conoce aún al municipio de Repelón, y es el de la Despensa Agrícola del Atlántico. No en vano, esta localidad, considerada la segunda más grande del departamento, con un área de 330 kilómetros cuadrados, llegó a cultivar hasta 2.000 hectáreas de solo tomate. En la ganadería, lo más complejo para nuestro entrevistado ha sido el ajustarse a los cambios. Anteriormente, el éxito en el gremio era tener el mayor número de animales. Hoy esa mentalidad debe cambiar, empezando por dejarse asesorar. De 9 hay 230 animales. Tengo que ir vendiendo porque entonces si dejo mucho ganado, entonces, ¿qué sucede? Desde alto de la alimentación. Me decían los técnicos, los que saben, dijo, mire, usted vaya consiguiendo toros de buena genética, porque ese toro pardo con suizo, ese como las temperaturas aquí son muy altas. Entonces, ¿qué sucede? Esos animales se meten a los agüeyes y entonces no es bueno porque en la mañana están ordeñando. Y ya con el sol caliente no se podía, entonces me tocó ir cambiando el ganado. A diferencia de los cultivos, según don Orlando, la ganadería ofrece diversos nichos de negocio y requiere de conocimiento de cada una de las etapas de la vida productiva de los animales. Dependiendo de estas es que ocurre la comercialización. Es mejor vender los animales cuando están pequeños, están de año y medio, 2 años, y mete uno novillas ya de Girolanda, que esa es la que están dando la cuestión del aumento de leche y toda la cuestión, y son mansas, ¿sí? Y cualquiera se enamora de un torete de eso y se vende a 2 millones, 2 millones y medio. Mire que ese toro que tengo ahí me costó 5 millones. Ante las condiciones adversas del clima, cuyo promedio es de 29 grados centígrados y veranos sostenidos que superan los 6 meses, en Piedra Moler cultivan yuca y sorgo forrajero para suplementar a los bovinos. Bajo estas circunstancias, la finca mantiene un total de 7 empleos directos. Ya con la lechecita, ya eso me sirve para pagar la gente. Y luego viene el destete ternero, lo vendo también, y vendo novillas. Y después vino un señor de Montería y comenzamos a inseminar el ganado. La inseminación, realizada hasta el momento en el 30% de las vacas, muchas de ellas hasta con 8 partos, empezó desde hace 8 meses. La técnica de reproducción asistida aporta el objetivo de reducir el número de animales e incrementar la producción. Estamos sacando 750 litros. Son vacas de 4 litros. Hay que meterle ganado de buena genética, como también ustedes se dieron cuenta de que tengo unos toros muy buenos, las vacas son buenas. Entonces ya en lugar de tener 300 o 100 vacas, mejor tengo 80 o 100, que me da más producción y me queda tierra para cultivar tomate, puede ser sorgo, yuca. El día para don Orlando inicia siempre en el establo a las 6 de la mañana, acompañando el ordeño que hacen sus trabajadores. Su mayor preocupación hoy es el desempleo que existe en el municipio debido a la llegada de venezolanos. Miren, estas abejas se llaman angelitas, mejor dicho, son una reliquia porque están desde el año 1970, son del bisabuelo de esta familia. No solo eso, tiene propiedades nutricionales, por ejemplo, para las cataratas, para otro tipo de enfermedades, y hay que resaltar que en esta finca le están apostando a eso, a enseñar sobre estos animales, a educar a los niños, a los turistas, a las personas que también vienen de otras partes de Colombia y que también son campesinos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias, que yo voy a estar aquí aprendiendo sobre estas abejas y tienen 20 especies. Hasta pronto.